en su vida y que pueda usted sacar el provecho real de servir a Dios, el provecho real de poder ser hijos de Dios, el provecho que tiene el poder tener el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Pues ser cristiano no es simplemente ir a una iglesia. Qué bueno pertenecer a una iglesia. Qué bueno formar parte de una familia. Ser cristiano es mucho más que eso. Llegará el momento, incluso es tiempo en muchos países donde ni siquiera esto que estamos haciendo nosotros de poder conectarnos vía electrónica para ellos es posible. Eso es imposible para ellos porque tienen controlado todos los medios digitales y no permiten que este tipo de reunión se dé porque para ellos se les está poniendo en contra de los gobiernos. Pues entienda que somos seres humanos que necesitamos tener nuestros propios razonamientos, que usted puede dedicarse a tener un pensamiento propio de asumir una posición referente a algo tan importante en nuestra vida como lo es la salvación de nuestra alma y que no podemos permitir que alguien pues nos impida conocer cada día más y más al Dios al cual amamos, el Dios que nos amó y entregó a su Hijo para el rescate de cada uno de nosotros. Qué bueno que recuerda la enseñanza del domingo pasado. Les felicito y haga el esfuerzo por volverla a escuchar y pues entenderla aún más. ¿Qué tal si le preguntamos la del domingo arriba, más atrás? Pues mientras más tiempo pasa, nos cuesta retener un poco más. Por eso necesitamos entenderla para poder explicarla con nuestras propias palabras. Abra por favor su Biblia en el libro de Efesios capítulo 17. A partir de este versículo vamos a estudiar la palabra de Dios en el día de hoy. Efesios capítulo 1, versículo 17. Gracias a Dios por eh, los muchachos, los hermanos, porque también son hermanos en Cristo que están haciendo el esfuerzo para presentarnos las láminas. Pensábamos que hoy no iba a ser posible tener las láminas, pero gracias a Dios ya solucionaron la dificultad que se estaba presentando. Libro de Efesios, capítulo 1, versículo 17, dice la palabra de Dios, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, ese es mi Dios. Yo no sé si será el suyo, pero el Dios de mi Señor Jesucristo es mi Dios. A ese es el Dios que yo sirvo. El Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y vamos a hablar hoy de espíritu de sabiduría y de revelación. Espíritu de sabiduría y de revelación. Y no es que la persona se va a revelar, no, 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 sino que reciba revelación. Que reciba revelación, porque quien se revele ya se revela por otro espíritu, no por el espíritu de Dios. Bueno, en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, conseguimos que hubo una persona que destacó por tener una gran fuerza. Y ese personaje, bien conocido, contado incluso como una simple historia para muchos, la Biblia nos deja saber que esta fuerza que exhibía a este personaje
no estaba simplemente en los músculos de ese hombre. La Biblia dice claramente que el Espíritu de Dios le proveía de una fuerza descomunal. Bueno, la palabra descomunal no está en la Biblia, ¿no? Por si acaso, hay quienes quieren que solamente utilicemos las palabras que están estrictamente allí en la Biblia. La palabra descomunal no está en la Biblia, pero sí era una gran fuerza la que exhibía este hombre. Y esto lo digo para que nosotros entendamos que no era la fuerza de Sansón, no era la fuerza de Sansón, sino que Sansón exhibía la fuerza que el Espíritu de Dios manifestaba en Sansón. Mire lo que dice en Jueces capítulo 14, versículo 6. El Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Entonces vino el Espíritu de Jehová sobre Sansón y este adquirió una fuerza eh, sobrenatural, por decir un término que tampoco está en la Biblia, una fuerza que no le era propia, sino que venía del Espíritu de Dios. En todos y cada uno de los episodios donde a Sansón le tocó usar esa fuerza extraordinaria, usted va a ver que primero el Espíritu de Jehová viene sobre Sansón y entonces Sansón mostraba esa gran fuerza por el cual le conocemos hasta el día de hoy. Y quiero aprovechar para enfatizar aquí algo, y es que allí dice, el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. ¿Sí lo leyó? El Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, dejándonos saber que no se trataba de que Dios vino a meterse en el cuerpo de Sansón, sino que el Espíritu de Dios, el Espíritu que es enviado de parte de Dios, venía sobre Sansón. El Espíritu que es enviado de parte de Dios venía sobre Sansón. Y si vemos el caso del profeta Daniel, buscamos a ver dentro de toda la historia del profeta Daniel, ¿qué fue lo que hizo a Daniel diferente? Y nos vamos a encontrar que Daniel llegó a ser reconocido porque poseía una sabiduría superior a los demás consejeros. Él no era el único consejero que estaba en esos reinos porque él estuvo en tres, cuatro reinos seguidos y a él lo reconocieron porque había una sabiduría superior. Era inteligente, no era que tenía un IQ de 180 o un IQ, un índice de inteligencia mayor que los demás, sino que había algo que lo distinguía, que lo hacía diferente. Vaya el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 3. Pero Daniel mismo era, ¿cómo era? Era superior. Daniel capítulo 6, versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. ¿Por qué? ¿Por qué era superior? Porque había en él un espíritu superior. ¿Por qué Daniel era superior? Porque había en él un espíritu superior. Y el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Eso que hacía a Daniel diferente de los otros consejeros que estaba allí era que Daniel estaba lleno del Espíritu de Dios. Y por esa causa él exhibía una inteligencia y una sabiduría mayor que los demás. Cuando usted va a Daniel capítulo 5, versículo 11, Daniel capítulo 5, versículo 11, dice, en tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Y en los días de su padre se halló en él
luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. ¿De dónde venía entonces esta sabiduría de Daniel? Del Espíritu de Dios que venía sobre Daniel, y Daniel exhibía una sabiduría superior a la de los otros consejeros. Y otro ejemplo que vamos a ver en la Biblia es episodios donde eh, cuando se manifiesta el Espíritu de Dios sobre una persona y esta persona entonces exhibe habilidades que no tenía antes, sino que esas habilidades le son dadas por el Espíritu de Dios. Vaya por favor al libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 1 al 6. Éxodo capítulo 31, versículo 1 al 6. Mire lo que dice allí. Habló Jehová a Moisés, diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y mire lo que hizo. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce, en artificio de piedra para engastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y aquí yo he puesto con él a Aliab, a Oiliab, perdón, hijo de Ahisamac y de la tribu de Dan. Y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón para que hagan todo lo que he mandado. Entonces, esto es cuando Dios dio la orden a Moisés para construir el tabernáculo y Dios le mostró unos diseños allí a Moisés para que lo hiciera, pero faltaba algo. ¿Quién lo iba a llevar a cabo? ¿Cómo se iba a construir? Entonces Dios agarró a este hombre, Bezaleel, y lo llenó del Espíritu para que este hombre tuviese sabiduría, inteligencia, ciencia en todo arte. Mire, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce. De manera que este hombre se constituyó en un experto en todas estas prácticas, en todos estos oficios, porque el Espíritu de Dios vino sobre él. Ese fue el propósito por el cual Dios colocó el Espíritu Santo sobre Basalael, constituirlo en un experto en diferentes artes. Éxodo capítulo 31, allí dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios. Éxodo 31, 3, 5, donde estamos, pero los dos primeros versículos. Y yo lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia. Todas estas cosas las adquirió este hombre porque el Espíritu de Dios vino a su vida. Incluso esta puede ser la única señal de que una persona ha sido llena del Espíritu Santo, es que antes era tan bruto, antes era bruto y ahora tan bien, sigue siendo bruto. No, sino que de pronto empieza a exhibir cualidades, a hacer cosas que no hacía porque el Espíritu de Dios lo ha llenado de sabiduría, de inteligencia, de ciencia, porque el Espíritu de Dios ha venido a su vida. La sabiduría de este hombre venía dada por el Espíritu de Dios en su vida. Bueno,
En esta porción, en el versículo 6, también podemos ver que además de la sabiduría que viene por el Espíritu de Dios, hay una sabiduría que es totalmente humana, una sabiduría del corazón, una sabiduría terrenal. El versículo 6 dice, y aquí que yo he puesto con él a Ohilab, hijo de Ahisamad, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón. Ya estas personas eran sabias de corazón para que hagan todo lo que he mandado. No recibieron el Espíritu Santo, sino que ya eran sabios de corazón. Pero el que los iba a liderar estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que entender que sí, que hay gente que tiene sabiduría de corazón, gente con habilidades humanas, sabiduría conforme a este mundo, pero hay otras personas a quienes Dios ha puesto su Santo Espíritu para darles sabiduría, y sabiduría no de este mundo, sino sabiduría que viene de Dios. Entonces, allí hemos visto ya tres cosas que hace Dios por medio de su Espíritu en la vida del ser humano. Cuando envía su Espíritu sobre ese ser humano, entonces, en el caso de Sansón, le daba mucha fuerza. En el caso de este hombre, le daba sabiduría para hacer toda obra de arte, y en el caso de Daniel le daba sabiduría para dar consejos y para interpretar toda suerte de visión. Dios por medio de su espíritu capacitando a las personas. El apóstol Pablo dijo en Primera de Corintios capítulo 2 versículos 6 al 10. Primera de Corintios capítulo 2 versículos 6 al 10. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, sino de los perdón, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, esta sabiduría que viene de parte de Dios es la sabiduría que Dios da por medio de su Santo Espíritu, de la que nosotros debemos interesarnos en adquirir, interesarnos en tener sabiduría de lo alto, sabiduría de Dios. Y esto pues lo vemos en la predicación del Evangelio. En la predicación del Evangelio está involucrada una sabiduría por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier sabiduría humana. Qué buena es la sabiduría humana, pero mayor es la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría que debe ser usada para predicar el Evangelio. Interviene en la predicación del Evangelio la sabiduría que viene de Dios por medio de su Santo Espíritu. Esta sabiduría es la que nos va a ayudar a comprender lo relacionado con Dios y con su Hijo Jesucristo. La sabiduría que viene de lo alto nos ayuda a comprender lo que está en relación con Dios y con su Hijo Jesucristo, a entender el misterio de Dios, el Padre, y de su Hijo Jesucristo. Ahora bien, ¿podríamos considerar al Señor Jesucristo como un sabio? ¿Qué cree usted? ¿Pudiésemos considerar al Señor Jesucristo como un sabio? Bueno, antes que tenga tiempo para señalar o para condenarme o algo así, porque dije que Jesucristo puede ser considerado como un sabio, entonces, antes que usted lo haga, vaya por favor a Mateo capítulo 13,
versículo 54. Mateo 13, 54. Dice, y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene? Mire, oiga, oiga la pregunta que se hacían ellos. ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿Qué cree usted? ¿Cuál sería su respuesta? ¿De dónde tenía el Señor Jesucristo esta sabiduría y estos milagros? Marcos capítulo 6, versículo 2. Y llegado el día de reposo, Marcos 6, 2. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada, perdón? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿De dónde sale esta sabiduría? ¿Usted sabe de dónde viene esa sabiduría del Señor Jesucristo? ¿Sí sabe de dónde salía la sabiduría del Señor Jesucristo? Bueno, lo primero que tenemos que ver es que el Señor Jesucristo era sabio. ¿eh? Era sabio, porque dice, ¿de dónde tiene esta sabiduría? Entonces el Señor Jesucristo era sabio y más que sabio, podemos decir, pero ¿de dónde venía esta sabiduría? ¿Había estudiado? ¿Había ido a la escuela? ¿Había ido al instituto? ¿Había ido a la universidad? ¿De dónde sacó el Señor Jesucristo esta sabiduría? ¿Los intérpretes de la ley lo habían instruido, como algunos quieren enseñar? No, el Señor Jesucristo no fue instruido ni por escriba ni por los fariseos. Antes, estas personas eran las que se maravillaban de la sabiduría que tenía el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Precisamente porque no había pasado tiempo con ellos, precisamente porque no había sido enseñado por ellos, no había ido a sus escuelas. La sabiduría del Señor Jesucristo venía de Dios. ¿Qué hizo Dios? Puso su Santo Espíritu sobre el Señor Jesucristo y por medio del Espíritu, entonces manifestó sabiduría en el Señor Jesucristo. Dios había hecho morar el espíritu de sabiduría. Oiga bien, Dios había hecho morar el espíritu de sabiduría sobre el Señor Jesucristo y por eso era que el Señor Jesucristo mostraba sabiduría. Y usted consigue que desde niño, vamos a ver tres versículos, tres pasajes seguidos, en Lucas 2:40. Lucas capítulo 2, versículo 40, dice, y el niño crecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Lucas 2:40, el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Y saltamos al versículo 46 del mismo capítulo 2, 46 y 47. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, y todos los que le oían se maravillaban de qué, de su inteligencia y de sus respuestas. Y Lucas 2:52, o sea, unos versiculitos más abajo, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. De manera que nosotros debemos comprender que Dios permitió que esta sabiduría fuese manifestándose en el Señor Jesucristo de forma gradual, en la medida que Jesucristo iba creciendo e iba aprendiendo, y entonces Dios le iba enseñando al Señor Jesucristo. Dios le iba enseñando. Y antes que usted me vaya a decir, ¿dónde dice eso? Bueno, sepa que tanto usted como yo debemos ser enseñados por Dios. Así lo dijo el Señor Jesucristo, que todos seríamos enseñados por Dios.
Vaya a Juan capítulo 6, versículo 45. San Juan capítulo 6, versículo 45. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Qué les iba a enseñar? Y serán enseñados todos por Dios. Así que más le vale que usted esté dispuesto a aprender de Dios, porque Dios está dispuesto a enseñarle si usted quiere aprender. Si usted quiere aprender, Dios está dispuesto a enseñarle. Entonces, insisto, la la sabiduría del Señor Jesucristo provenía del Espíritu de Dios. El Espíritu que Dios hizo morar en el Señor Jesucristo, tal como estaba profetizado en el libro de Isaías capítulo 11, versículo 2. Isaías capítulo 11, versículo 2. Y reposará sobre él, sobre Jesucristo, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría. ¿Espíritu de qué? Espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. De manera que Dios hizo reposar sobre el Señor Jesucristo espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor de Jehová. Por eso, cuando Jesucristo mostraba sabiduría, era porque había en él espíritu de sabiduría. Esa era la fuente de la sabiduría e inteligencia que mostró el Señor Jesucristo, la del espíritu de sabiduría e inteligencia que moraba en él. Ahora, volviendo al versículo donde iniciamos, no me he olvidado de él, porque hay algo allí en ese versículo donde empezamos que quiero resaltar y que es necesario que lo podamos entender bien. Efesios capítulo 1, versículo 17, donde iniciamos. Efesios 1, 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Estas palabras que están allí relatadas en este versículo forman parte de la oración que hacía el apóstol Pablo a Dios. El apóstol Pablo, cuando oraba a Dios, dice que pedía por los que pertenecían a esa iglesia allí en Éfeso, y mire lo que pedía. Número uno, le pedía a Dios, le pedía al Padre de nuestro Señor Jesucristo que se encargara de darle de su espíritu. ¿Cuántas cosas hay allí en esa pequeña frase? ¿A quién le oraba Pablo? Ok, entonces agarre la misma costumbre que tenía Pablo, porque hay mucha gente que tiene la costumbre de orar al Señor Jesucristo. Mire lo que hacía Pablo, que él oraba y pedía al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al Padre de gloria, le pedía que le diera a la gente de allí de la iglesia, a los efesios, que le diera espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Ok? Está siendo bien claro, no le oraba al Señor Jesucristo, le oraba a Dios. Y quien nos va a dar el espíritu es Dios y no Jesucristo. ¿Ok? Eso es acorde con lo que dijo el mismo Señor Jesucristo allá en Lucas capítulo 11, versículo 13. Lucas 11, 13.
Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? ¿Quién? Vuestro Padre Celestial. ¿Quién? Dios, vuestro Padre Celestial, dará el Espíritu Santo. ¿A quién? ¿A quién le va a dar el Espíritu Santo? A los que se lo pidan. ¿A quién le va a pedir el Espíritu Santo? Al Padre Celestial, a Dios. Entonces nuestra oración a Dios es que Dios nos llene con su Santo Espíritu, con espíritu de sabiduría y de revelación, de la misma manera como oraba el apóstol Pablo. Y número dos, quiero resaltar también allí en Efesios 1:17, dice que el apóstol Pablo le pedía a Dios que les diera espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y aquí quiero hacer una observación, porque hay mucha gente dentro de la iglesia pidiendo el Espíritu Santo, ¿sabe para qué? Para hablar en lenguas. Simplemente para eso, para hablar en lengua. O para que lo puedan usar, para que lo puedan pasar al altar, para que lo pongan a predicar. Entonces necesita el Espíritu Santo para eso. Y la razón por la que el apóstol Pablo pedía que Dios derramara el Espíritu Santo sobre estas personas era para que tuviesen conocimiento de Dios. Vuelvo y leo el versículo, por favor, léalo conmigo. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Estaba Pablo interesado que adquirieran conocimiento, pero un conocimiento que no venía de sabiduría humana o de una escuela humana, venía por el espíritu de sabiduría y de revelación que Dios hace morar en nuestras vidas. Entienda que no era sabiduría y habladuría, no, es sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios. Estaba Pablo interesado en que adquirieran sabiduría y conocimiento preciso de Dios. Mire, estamos plagados de instituciones humanas que se han dado a la tarea de repetir conocimiento humano referente a Dios. Lo que humanamente han discernido de Dios, según su razonamiento. Hay una ciencia que yo sé que usted la ha escuchado, hay una, bueno, la ciencia tiene que ser demostrable, por lo tanto, quizás ni ciencia es, pero lo tienen como una ciencia. Existe esta ciencia que se llama la teología. Esta es una ciencia humana. Y sí está escuchando bien, estoy diciendo que la teología es una ciencia humana. No es sabiduría de lo alto, sino que es sabiduría de este mundo, sabiduría que perece. Y no es que yo quiera hablar mal de la teología. No, mi intención no es hablar mal de nadie. Vaya por favor al diccionario. No, usted no lo tiene allí, pero debe aparecerle allí en pantalla el diccionario de la Real Academia Española, donde le da la definición de lo que es teología. Dice, mire lo que dice allí. Ciencia que trata de Dios. La teología es la ciencia que trata de Dios. Dice, fundada, ¿cuáles son los fundamentos? ¿Dónde está fundada esta ciencia? Fundada en los textos sagrados. Hasta ahí podríamos decir, bueno, está bien, aunque no dice qué texto, ¿no? Allí cualquier texto que la gente considere sagrado pudiese estar ahí incluido, porque no dice fundado en la Biblia.
Dice, fundada en los textos sagrados, la tradición, ¿cómo? La tradición y los dogmas. Allí está basada la teología. ¿Es eso sabiduría de lo alto? No, eso es sabiduría humana. Cuando va al otro diccionario, por ejemplo, el Word Reference, y usted puede buscar cualquier cantidad de diccionarios en línea, la internet nos ayuda a eso hoy en día, y el Word Reference dice teología, ciencia que trata sobre Dios y sobre el conocimiento que el hombre tiene de él, o sea, tiene de Dios, mediante la fe y la razón. No, no dice así. Dice mediante la fe o la razón. Cualquiera de las dos. Si usted por razonamiento llega a tener un conocimiento de Dios, eso vale porque eso es teología. Y mediante la fe, también vale porque eso es teología, parte de la teología. Entonces, estos son conocimientos. La teología es un conocimiento humano, sabiduría humana. Y si bien es cierto, nosotros los seres humanos tenemos la necesidad cada día de conocer más y más de Dios, conocer más a Dios también, nosotros tenemos que conocer del Señor Jesucristo, quien fue el que dijo que esa era la vida eterna, conocer a Dios y conocer a aquel a quien Dios había enviado. Sin embargo, debo aclarar, es necesario conocer a Dios a partir del testimonio que Dios mismo nos ha dejado, no a partir de razonamiento humano. Es necesario hacerlo por medio de la sabiduría y el conocimiento que da el Espíritu de Dios y no por medio de filosofías huecas. Hechos capítulo 14, versículo 16 y al 17 dice, en las edades pasadas, Dios ha dejado a toda la gente, bueno, ahí no dice Dios, en su Biblia dice, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo, tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. De manera que Dios dejó testimonio de quién es Él, de cómo es Él, de sus características, y este testimonio que Dios mismo dio de Él nos ayuda a conocerlo. Dios es Dios y da testimonio de sí mismo. Él dio testimonio de Él para que nosotros lleguemos a conocerlo. El libro de Romanos capítulo 1, versículo 18 al 23, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿En qué se envanecieron? En sus razonamientos. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. A eso
ha llevado el razonamiento humano a crear un Dios distante del Dios verdadero, desdibujado, sin relación con el Dios verdadero de la Biblia, sino que según su razonamiento han creado un Dios con semejanza de imagen de hombre corruptible. E incluso usted escucha decir a muchas personas, el Dios Espíritu Santo, y lo pintan como una paloma. ¿Esa es la gloria del Dios al que ellos sirven? ¿En forma de ave? Bendito sea Dios. A eso ha llegado el ser humano, a desdibujar al Dios verdadero, porque el razonamiento humano les lleva a pensar que el Espíritu de Dios tiene esa forma como paloma. Mire, ¿a dónde ha llegado el ser humano? Cuando la Escritura, en las palabras que Dios dijo por medio de los profetas, cuando la Escritura afirma lo contrario a lo que ellos en su mente carnal han acordado decir de Dios, entonces ellos no les conviene y ahí tratan a la Biblia como un grupo de fábulas o como figuras literarias porque ellos no le concuerda con la imaginación que ellos se han hecho de Dios. Entonces, cuando van allá a la descripción del libro de Génesis, no, eso de Génesis son fábulas, son figuras literarias y Lucas, no, eso es fábulas allí, eso no ocurrió, eso no existió, porque no conviene para ellos, porque les contradice al conocimiento que ellos han adquirido por medio de sus razonamientos humanos. Sepa y entienda que la verdad es más fuerte que la ficción. La verdad es más fuerte que la ficción. Libro de Isaías capítulo 40 versículo 8 dice, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. En Lucas capítulo 10, versículo 21 y 22. Allí la escritura nos dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendido y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo. Y a quien el Hijo lo quiera revelar. Conocer al Padre y a su Hijo Jesucristo no es cuestión de razonamiento humano, es cuestión de revelación de Dios por medio de su Santo Espíritu. Marcos capítulo 16, versículos 16 y 17, dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Esto no es razonamiento humano, esto no es de carne, esto no es de ir a la escuela teológica, sino mi Padre que está
en los cielos. Esa es la revelación de Dios por medio de su Santo Espíritu, que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Eso es lo que Dios revela. Eso es lo que Dios da a conocer. Y es necesario que nosotros podamos llegar a conocer a Dios, al Dios verdadero. Para conocerlo, porque eso trae a nuestra vida vida. Conocer al Dios verdadero trae a nuestra vida vida. Libro de Juan capítulo 17 versículo 3. Esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Por qué es necesario conocer a Dios? Bueno, porque esa es parte de la tarea que vino a hacer el Señor Jesucristo. La Biblia dice que el Señor Jesucristo vino a darnos entendimiento para que conozcamos al Dios verdadero, como dice en Primera de Juan 5:20. Pero sabemos, ¿qué sabemos? Sabemos que el Hijo de Dios ha venido. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces Dios quiere que nosotros le conozcamos. Por eso envió a su Hijo para que nos diera entendimiento y pudiésemos conocer al Dios verdadero. Jeremías capítulo 9, versículo 24 dice más, alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. También Dios quiere que conozcamos a su Hijo Jesucristo. Juan 17:3, ya lo leímos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y también Dios quiere que creamos en Dios y creamos en el Señor Jesucristo. San Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Allí no hay una pregunta, allí no hay una interrogación. Allí dice, creéis en Dios, creed también en mí. Así como crees en Dios, cree en el Señor Jesucristo. Al conocerle, Dios envía su Santo Espíritu a nuestra vida para que sea de provecho en nuestra vida. Por medio del Espíritu de Dios se van a manifestar en nosotros diferentes dones, no necesariamente el que nosotros queramos, sino el que Dios disponga según su voluntad. Pero entienda que no somos nosotros, sino que el Espíritu de Dios se manifestará y hará según sea la necesidad presente. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 7 y 8. Pero a cada uno le es dada la manifestación. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo espíritu. Usted puede después seguir la lectura de ese capítulo, pero fíjese, eh, Dios envía su espíritu según la necesidad. A este le es dado por el espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo espíritu. Es el mismo espíritu obrando en vidas diferentes con manifestaciones de dones totalmente diferentes. Así que es necesario que nosotros lleguemos a conocer a Dios, pero no con la sabiduría de este mundo.
que perece, sino mediante la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto, la que viene por medio del Espíritu de Dios. Y esto es necesario saberlo, primero que nada, para que ninguno de nosotros tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Mire, si usted entiende claramente esto, pues usted va a permanecer humilde. Dice Primera de Corintios capítulo 4 versículos 6 al 7. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolo por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Entonces, cuando nosotros logramos entender que es el Espíritu de Dios el que va a manifestarse, ya sea con sabiduría, ya sea con conocimiento, ya sea con inteligencia, ya sea con algún don de sanidad, algún don de milagro, como Él quiera manifestarse, si entendemos que es el Espíritu de Dios el que está obrando por medio de nosotros, entonces nosotros vamos a mantenernos humildes porque sin el Espíritu de Dios no somos nada. Es que usted no tenía esa sabiduría antes de conocer a Dios. Es cuando conoció a Dios y le pidió el Espíritu, vino el Espíritu a su vida y por el Espíritu de sabiduría ahora usted tiene conocimiento. Pero si el Espíritu de Dios le es quitado, entonces usted queda tapadito, tapara. Porque ya la sabiduría no proviene del Espíritu de Dios, porque ya no está allí. Recordará algunas cosas, pero simplemente es como símbolo que retiñe, pero ya no hay el mismo efecto, porque el Espíritu de Dios ya no está allí para darle eh, testimonio de las palabras que está diciendo. Sin el Espíritu de Dios no somos nada. Mire, vuelvo al caso de Sansón antes de continuar. Cuando él empezó a jugar con la bendición de Dios y faltó a la promesa del Nazareato, que le cortaron su cabello, dice que el Espíritu de Dios se apartó de Sansón. ¿Y qué hicieron con Sansón? No fue nada. Le sacaron los ojos, lo pusieron a trabajar como esclavo, porque ya el Espíritu de Dios se había apartado de él. Entonces, entienda y comprenda que Dios nos envía su Espíritu a nuestras vidas para glorificarse por medio de nosotros y que dependemos de la sabiduría y del conocimiento que el Espíritu de Dios da para que nosotros podamos hacer. Otra de las cosas que es importante comprender esto es porque debemos distinguir cuando algo que esté pasando, algo es de parte de Dios o es una vulgar imitación humana incitada por el enemigo de nuestras almas. Mire, el engaño del diablo es uno de los más grandes peligros que corre la humanidad en los últimos tiempos. En el libro de Mateo capítulo 24, versículo 24, dice, se levantarán falsos cristos. No es que quizás se levanten, no es que a lo mejor no ocurra. Dice, porque se levantarán, délo por hecho, se levantarán falsos cristos
y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Y a usted le dicen de pronto, mire, están circulando unos billetes falsos. ¿Qué hace usted? Todo billete que le caiga a la mano, va a buscar a ver si ese es falso o no es falso. Bueno, aquí Mateo 24:24 dice que se levantarán falsos cristos y falsos profetas, que incluso dice harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún. Y esto es lo triste, que es posible que el engaño pueda afectar aún a los escogidos. ¿Usted sabe lo que es tanto nadar para ahogarse en la orilla? Tanto esfuerzo y tanta dedicación para que a última hora lo engañe un falso Cristo, un falso profeta. Entonces nosotros tenemos que aprender a discernir entre lo bueno y lo malo, a distinguir entre lo que viene del Espíritu de Dios y lo que no viene del Espíritu de Dios, para que la simulación de seres humanos no nos desvíen ni a derecha ni izquierda y no seamos desviados del buen camino. Necesitamos conocer a Dios cada día más y más. Y vuelvo al ejemplo del billete. La mejor forma de saber cuál es un billete falso es conocer en detalle al billete verdadero. Usted agarra uno que esté bueno y lo mira bien, bien, bien y lo toca y lo soba y lo huele si quiere, pero conozca bien ese billete verdadero. El día que caiga uno falso en sus manos, ese día usted sabe que ese billete es falso. Conozca al Dios verdadero lo más que pueda, pero bien conocido. El día que le presenten al falso, usted desechará por completo al Dios falso porque conoce al verdadero y usted es conocido de Dios. Por eso, cuando llegamos a conocer a Dios, nosotros entendemos cómo obra Dios. Distinguimos cuando algo es obra de Dios, no solamente por lo que hemos aprendido, sino porque el Espíritu de Dios que mora en nosotros da testimonio a nuestro espíritu si eso que está ocurriendo es de Dios o no es de Dios. De allí mi inquietud que podamos conocer a Dios a plenitud, mi insistencia que usted se interese en conocer a aquel que envió a su hijo, a ese hijo que ya había nacido de una mujer, aquel que nos socorrió y nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y esa vida nos la dio por la fe en su Hijo Jesucristo. Ahora queda de nuestra parte, queda de su parte, queda de mi parte, que nosotros podamos pedirle a Dios que derrame en nuestra vida espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. La misma oración que hacía el apóstol Pablo. Que Dios derrame sobre nuestras vidas espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios. Si nos dan la herramienta, aprovechémosla, usémosla, no desperdicie el tiempo. Adquiera sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios por medio de su Santo Espíritu. Soberano Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que yo sé que no vuelve vacía. Hace la obra para lo que tú la has enviado en la vida, en el corazón de aquellos que con corazón abierto escuchan tu palabra para aprender, para entender, porque quieren crecer, porque quieren avanzar. Yo los remito a ti, Señor, porque tú eres la fuente de toda sabiduría y de toda revelación.